siguiente invitado, Fernando Santos Albite. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Lo tenemos o no? Muy buenos días a ustedes y a la querida ciudad de Guayaquil. Bienvenido. Va a empezar este diálogo, mi querido Fernando, Andrea González. Fernando, buenos días, ¿cómo vamos? Buenos días, Andrea. Cuéntanos un poco la perspectiva. Ya llorar sobre la leche derramada, como decíamos antes, no nos va a solucionar. ¿Cuál sería la perspectiva, no a corto plazo, porque definitivamente a corto plazo lo que se necesita son las barcazas termoeléctricas, a futuro, a un largo plazo? ¿Cómo visualizas tú una energía realmente sostenible en el Ecuador? Es una muy buena pregunta. La situación es muy complicada. ¿Por qué? Porque el Ecuador está dependiendo para los años futuros en dos proyectos que vienen atrasados. Uno se llama Cardenillo y otro se llama Santiago. Todos los huevos están en esta canasta. Estos dos son los proyectos para el futuro. Son proyectos muy interesantes, pero de muy largo plazo, 6 o 7 años. Además, el Estado no tiene la plata para hacerlo. El Cardenillo, que es parte del Paute, genera 600 megavatios, costará 800 millones de dólares. Santiago, 1.200 megavatios. Ambos hidroeléctricos. Ambos hidroeléctricos. El Cardenillo es el cuarto escalón del sistema Paute. En Paute se genera en cascada, ¿verdad? Tienes Mazar como primera generación, luego el Paute Molino, luego Sopladora y luego vendría Cardenillo. Todavía hay agua con 600 megavatios. Pero el problema es, primero, si no hay agua arriba, si no hay agua en el Mazar, como nos pasó ahorita, menos va a haber para el cuarto escalón. Y en segundo lugar, se necesita 7 años de construcción, es lo que han calculado los técnicos. Así es que, y está atrasado, claro. Eso es para el futuro. El Santiago también es hidroeléctrico, es una maravilla de proyecto. El río Santiago es un verdadero marañón, pero tiene un problema ecológico. Hay que hacer una gran represa para parar el río y que las aguas bajen a generar. El problema es que los pescados, la pesca de todas esas provincias desaparecería. Así es. Mucha gente obvia el impacto obvio, valga la redundancia, que tienen las hidroeléctricas, que es el hecho de que cuando construyes represas, inundas o anegas zonas que no solamente sirven también de producción, como bien dices, piscícola, sino que también se pierden vastas hectáreas de bosques o de zonas protegidas cuando se inundan esas zonas. Te comento esto porque, bueno, creo que a todos los ecuatorianos nos ha tocado hacer el deber de buscar dentro de aquellos que estamos interesados alternativas, y me encontré con un documento de la Universidad de San Francisco de Quito que habla del potencial geotérmico. Esto con lo que soñamos los ingenieros ambientales que suceda en un país con el potencial volcánico y de aguas termales que tiene Ecuador. Leyendo un poco del tema, encuentro esta lista de posibles proyectos geotérmicos que ya se encuentran, como Chachimbiro, Tufiño, Chiles, Cerro, que es binacional con Colombia, Chalupas, Chacana, Cachillacu y Jamanco. Esto fluctúa entre los 330 megavatios, la más grande, hasta 26 megavatios, la más pequeña. Y leo dentro de este documento que el problema para invertir en geotérmica es el alto costo que tiene la exploración y la poca facilidad que dentro del gobierno ecuatoriano tenemos para hacer un reglamento como tenemos con las hidroeléctricas. ¿Qué futuro le deja a este tema? Es un muy buen punto. Mira, yo un día, cuando era ministro, vino un técnico en geotermia y me dijo, mire, ministro, ustedes tienen más potencial sitios geotérmicos que Nápoles pizzerías, ¿no? Este es el país ideal para instalar plantas geotérmicas.
hemos tratado con el SELEC y Chachimbiro y otro en Papayacta, y estamos año y medio dándonos la vuelta. La burocracia nos da el que sí, que mañana, que vuelvan, que yo soy socio. Falta que no el reglamento, así es increíble. Ya, increíble. Entonces, quizás adelantando la conclusión, hemos tenido 50 años de estatismo en el sector eléctrico como un sector estratégico y nos ha llevado a este fracaso. Quizás es hora de replantearnos, estamos mal. Dejemos al sector privado. El mundo nada en dinero para proyectos ambientalmente amigables, pero nada en dinero. Hay trillones de dólares porque el mundo está cambiando su generación eléctrica. El Ecuador tiene condiciones ideales, sol, viento, geotermia, agua, pero nadie quiere asociarse con el Estado. No quieren el Estado fuera, es un pésimo socio. Todas las hidroeléctricas quiso Correa, algunas bien, otras muy mal, pero todas terminaron en juicio, todas. Así es. ¿Quién quiere asociarse con el Estado? Entonces, con semejante potencial que tenemos de generación y limpia, y habiendo dinero e interés, dejémosle al sector privado, abramos la puerta. Esta ley que se pasó, más apagones, más bien debería llamarse, no apagones, debería llamarse más apagones, porque a la empresa privada, ¿y por qué lo hicieron? ¿No? El presidente tiene muy clara la idea de la privatización del sector privado, pero para conseguir los votos de los señores correístas, ellos condicionaron su voto a que la ley sea descafeinada, no sirva para nada. Así es que el potencial existe, el dinero existe, pero el Estado es un obstáculo. Si no cambiamos de un método estadista a una atracción al sector privado, vamos a seguir igual. Así es, y eso me lleva a mi última pregunta, Fernando. ¿Cuál es la diferencia en cómo se maneja la electricidad en Colombia, donde una parte de ella es privada y otra parte es estatal? Se maneja mejor que aquí, porque claramente nos están vendiendo luz, ¿no? Pero quizás el mejor ejemplo, Andrea, es Chile. Ok. Pinochet, cuando llegó al poder, y no soy partidario de las dictaduras, no quiero hacer una apología, soy un demócrata, pero es la realidad. Era un sistema igualito que el Ecuador, puesto por el señor Allende, todo hace el Estado, es un sector estratégico. El general Pinochet dijo: esto es absurdo, vamos a la privatización total. Obviamente, paso a paso, ¿verdad? Primero la distribución, generación. Hoy en Chile es libre la generación. Tú tienes plata, ves un proyecto, pones tu plata, lo construyes a tu riesgo y te conectas. Chile, de ser un importador de electricidad, hoy es un exportador, exporta hasta Brasil. Así es, y ese es el espacio que justamente dan los privados, ¿no? En otros países, cuando tú compras el panel solar para tu casa, realmente te regresan, y es tanta la producción que incluso le vendes a las compañías. Entonces, el hecho de que no hay un reglamento de parte del gobierno que facilite que hayan inversiones en geotérmicas, que deje competir de manera sana, Fernando, aquellos emprendedores chicos jóvenes que vienen graduándose de ingenierías increíbles afuera, quieren invertir en paneles solares, pero tienen que competir contra un diésel o un combustible subsidiado por el Estado. Comparto contigo que realmente es un deber enorme abrirle las puertas a este tipo de inversiones, y estamos realmente tarde. No me voy a seguir cogiendo más preguntas, le paso el puesto a Jaime, que está listo para hacerte preguntas, y un gusto saludarte, Fernando. Gracias, Andrea. Fernando, bienvenido. La verdad es que es un placer tenerlo por acá. Y a la pregunta que yo me voy a referir es básicamente, estando usted de ministro de Energía, ¿qué pasó? Porque la verdad es que, si bien es cierto, la burocracia es un dinosaurio que no los deja avanzar. Usted fue ministro. ¿Y qué pasó con su labor? ¿Por qué no pudo avanzar un poco más en las nuevas alternativas para generar justamente nuevas alternativas de generación de electricidad o de energía?
Mire, Jaime, cuando yo llegué al ministerio a fines del 2022, encontré escondidos en escritorios proyectos de energías renovables por 800 megavatios, que venían desde gobiernos anteriores, del presidente Moreno básicamente, archivados, llenándose de polvo. Cogí y dije, estos proyectos se adjudican, y adjudiqué esos 800 megavatios solar, eólico, hidráulico. Pero había que hacer unos ajustes que la ministra que me sucedió se dio las vueltas. ¿Cuál es el ajuste principal? Estos señores están dispuestos a invertir cientos de millones de dólares, pero quieren una garantía de pago. Hacer un fideicomiso, ¿en qué consiste? En pocas palabras, todo lo que pagamos los usuarios de la electricidad iba a una bolsa, a un fondo, y de ahí se pagaba a los privados. Se llama un fideicomiso y va a manejar el Banco del Pacífico. Los sindicalistas se opusieron en Cuenca, me declararon casi traidor a la patria el Consejo de Quito. Bueno, había que hacer otro sistema, pero yo dejé adjudicados 800 megavatios. A más de eso, esta planta de Energiquim, que antes era Electroquim, tiene las instalaciones, tiene las líneas de transmisión, los equipos, todo. Lo que falta son las turbinas que se pelearon los otros y se llevaron. También les di el permiso. Me dijeron, vamos a poner 200 megavatios, está listo todo, la infraestructura. Hay que traer nuevas turbinas. Perfecto, les di el permiso. Pero tenía el gobierno que nombrar un administrador de contrato. 5 meses no lo han nombrado. Así es que salí yo y devolvió el dominio de la burocracia. Pero yo sí tengo el orgullo de decir que adjudiqué 800 megavatios en no renovables y 200 en convencional térmica, 1000 megavatios. Y en el Congreso me están llamando el jueves. Me dijo, contratos de última hora. Obviamente se demoró tanto que tuve que firmar los últimos días y con autorización del presidente Lazo, fue el testigo, ¿verdad? Así es que hice todo lo posible, salí yo y ¡boom! Los burócratas que se estaban escondidos volvieron a boicotear. Ok, eso significa que 1000 megavatios ustedes han firmados y eso es una alternativa para en el corto plazo volver a generar el déficit que tenemos actualmente. Usted decía en una entrevista que tenemos por lo menos para 6 meses de cortes. Dígame, según su criterio, ¿por qué lo dice si hay ya 1000 megavatios que ustedes han firmado? Cuénteme. Porque se demora un año en construcción, por lo menos un año en construcción. En segundo lugar, es tal hay que reconocerlo, la sequía, que se han comido el agua del reservorio de Paute, se lo han comido, menos del mínimo. Entonces hay que esperar unos 4 meses a que se llene y se pueda generar normalmente. Con un problema, Jaime, un problema. En estas emergencias teníamos una ayuda siempre, un hermano mayor que nos sacaba del lío, que era Colombia. Colombia nos vendía hasta 450 megavatios hora. Eso nos salvaba de todos, no de todo el problema, pero de la gran parte de la carestía de generación. Hoy Colombia ha dicho no les puedo vender 1 kilovatio, porque tiene ya su sequía también. Entonces, sequía grave. Sin Colombia, por más que hagamos milagros, vamos a tener hasta que se llenen de nuevo los reservorios del Paute, unos 4 meses de 1 o 2 horas, no 8 horas, por supuesto, si está lloviendo, pero hay que acostumbrarse lamentablemente. Fernando, finalmente, la última pregunta, ¿sí o no nada más? ¿Usted cree que la ministra que salió, Andrea
no me acuerdo el apellido ahorita, pero ¿es o no es parte de este boicot contra el Ecuador, en pocas palabras? ¿Sí o no? Solamente dígame eso. No llamaría boicot, yo lo llamaría incapacidad. Ok. Muy amable, mi querido Fernando, un abrazo y esperemos verlo nuevamente por acá. Con esto le doy paso a Javier Segarra y muchas gracias por haber estado con nosotros, Fernando. Un abrazo. Siempre a la orden, gracias. Bien, gracias Fernando Santos Albite, que estuvo con nosotros esta mañana hablando de la situación del problema del